Desde muy niño me sentí muy especial, no precisamente de una manera positiva. Mientras crecía no podía esperar a ser adulto y alejarme de todo y de todos, pues sentía no encajar con mi familia, ni en la escuela, y vivía literalmente comiéndome los sentimientos, situación que me llevó a tener un sobrepeso durante toda la vida. Crecí en un ambiente en el que nunca me sentí muy querido, que digamos, y desde entonces sabía que esto no iba a ser sencillo. Mis primeros recuerdos están muy marcados intensamente. Desde los 4 años de edad, a la cual comencé a ser abusado por un miembro de mi familia materna. Durante años sucedía y crecí con la mente nublada, pues no era nada malo lo que estaba pasando, mientras mentalmente se me controlaba para no decir nada. Al mismo tiempo también aprendía en la escuela. Las clases sobre sexo habían comenzado y el principal tema en aquel entonces era el VIH. Y su principal consecuencia era debilitar el sistema inmunológico hasta que te causaba la muerte. Y además se transmitía principalmente cuando dos hombres tenían sexo. En ese momento, como un niño de 10 años, supe lo que era la ansiedad. Comencé a vivir como un zombie fingiendo que todo estaba bien, cuando por dentro asumí que de seguro tenía VIH y que pronto moriría. Es más, pensaba que tan pronto aparecieran los síntomas, me quitaría la vida. Tomé precauciones para no contagiar a nadie, como bañarme en un baño que nadie usaba. Y como siempre me ha gustado cocinar, si me cortaba el dedo y estaba cerca de la comida, la tiraba toda porque tenía miedo de que alguien se fuera a contagiar. El límite llegó un día cuando me comenzó a sangrar la nariz en el segundo piso de la casa. Entré en terror porque dije, ¿dónde voy a poner toda esta sangre? No la quería ni siquiera poner en el cesto de la basura. Así que arrojé el papel a través de la ventana. Vi como el perro de mi vecina se acercó y se lo comió. Unos días más tarde dejé de ver el perro. Entonces, mientras mi vecina barría la calle, me acerqué a ella y le pregunté por el perro. Y me dijo, se murió. Le dio un moquillo y se murió. Dije, yo lo maté. Estoy enfermo, voy a morir y voy a contagiar. Mientras todo eso pasaba, mi madre veía algo en mí. Y me dio el regalo más preciado. Mi primera cita con un terapeuta. Recuerdo cómo me daba vergüenza entrar a esa pequeña oficina. Pues en aquel entonces cualquier persona que entraba a esa oficina era porque estaba loco. Pero fue ahí donde aprendí una frase motivadora que todos los días recuerdo. Siempre me decía, saca tu fuerza interna, Pedro, no te dejes vencer. Entre fingir que todo estaba bien, seguí adelante y pasé por la secundaria llena de intimidación, llegué a la Facultad de Ciencias Humanidades de la universidad, en donde la intimidación siguió. El cortisol, la hormona del estrés elevada, se convirtió en mi único y mi mejor amigo. Y la comida seguía siendo mi escape. Me encanta cocinar y comerme lo que cocino. Por razones de la vida terminé estudiando fotografía en Hipódromo Condesa de la Ciudad de México. Ahí conocí otro tipo de personas y eso amplió mi perspectiva de vida. Mientras por encajar con amistades me convertí en un alcohólico y una vez más tuve que tomar decisiones. Poner tierra de por medio. Recuerdo estar frente a la barda de la frontera. Aún no sé cómo con mi sobrepeso y con las yemas de los dedos y las puntas de los pies, sin zapatos, pues estos no cabían en las ranuras, pude subir mientras recordaba las palabras de mi terapeuta. Saca tu fuerza interna, pero no te dejes vencer. Para después dejarme caer del lado americano, donde mi amigo José Luis se encontraba escondido en los arbustos. Después de haber logrado saltar primero que yo. Tenía mucho miedo, pero lo hice con miedo. Estuvimos escondidos por horas hasta que comenzaba a oscurecer y él ya nos gritó desde el lado mexicano que era momento de comenzar a correr. Sin luz,
No podíamos ver y José Luis se cayó en un hoyo muy profundo. Le ayudé a salir y seguimos corriendo. Fue mi turno. Caí en otro hoyo, igual de profundo. Pues analizando la situación, creo que los hacen a propósito como trampas para detenernos. ¿Y qué creen? Lo lograron. Al caer mi tobillo se torció y desde ese momento sabía que no iba a caminar más. Al menos en ese momento. Me senté en una película mientras José Luis se acercaba para ayudarme. Mi mente dijo, tienes que gritarlo. Así que grité, corre, corre, sálvate tú. Pues las luces de migración estaban cada vez más cerca de nosotros. No corrió, se aventó al hoyo. Lo demás es historia. En los siguientes días, el dolor, sin medicamento y sin ningún tipo de atención médica era insoportable. Mi baja autoestima y mi peso tan elevado hacían aún más doloroso cada paso. Cuando por fin logramos entrar a Estados Unidos, pensando en que lo más difícil había quedado atrás, llegué a trabajar a la construcción. Con un primo que de hecho era uno de los líderes de la compañía. Recuerdo que al llegar a Shop, sin conocer a uno de los compañeros de trabajo, le expresó a mi primo, esa es la chingadera que trajiste. Refiriéndose a mí, asumiendo que no sería lo suficientemente resistente para trabajar ahí. Casi tiene razón. Eran días de 16, 18 horas de trabajo. Afuera en el clima, literalmente las lágrimas se me escurrían mientras trabajaba haciendo lo mejor que podía. Y a mi cabeza regresaba esa frase. Saca tu fuerza interna, Pedro. No te dejes vencer. Han pasado años y el no dejarme vencer me han llevado a consolidar mis sueños, tener un hijo con una madre excelente, y aunque no vivimos juntos, compartimos el desarrollo y educación de nuestro Jean Pedro. Vivo de lo que me apasiona y eso me hace feliz. Pero más me hace feliz que las personas que trabajan conmigo se desenvuelven de manera libre y creativa mientras desarrollan sus propias carreras. Según estadísticas internacionales y por diferentes razones, el 40% de los hombres no habla con nadie sobre su salud mental. Esto está correlacionado con el nivel de suicidios, que se estima que cada año mueren 510,000 hombres, y por esta causa el suicidio masculino se ha transformado en una epidemia silenciosa. Por la falta de esfuerzos de prevenirla, globalmente el suicidio en varones duplica el de las mujeres. Hasta el día de hoy sigo priorizando mi salud mental y gracias a lo que aprendí en terapia, seguir adelante y a sacar esa fuerza interna para no dejarme vencer por las circunstancias, todavía sigo aquí. Sé que no todos tenemos acceso a la terapia y especialmente los hombres en Latinoamérica es un tabú muy arraigado, pero existen muchas herramientas que podemos usar. La primera y la que todos deberíamos de aplicar es desaprender todo aquello que nos limite. Ver los momentos que hemos vivido desde una perspectiva opuesta a nuestra realidad aprendida. Encontrar un regalo preciado en las experiencias que por estar ligadas a un sufrimiento pasajero, asumimos que es lo peor que nos puede pasar. Cuando en realidad estas experiencias nos llenan de aprendizaje. Saber que los momentos incómodos de la vida son los que van forjando nuestro carácter. Nos ayuda a sobrellevarlos con aceptación y al final nos damos cuenta de que uno a uno nos han llenado de sabiduría para llegar a ser quienes tenemos que ser. A mis 40 años he pasado por un sinnúmero de adversidades. Haber sido abusado sexualmente desde que tenía 4 no fue una bendición. Jamás lo vería como algo positivo que me pasó. Pero sí sé que aprender a superar una situación de esa magnitud, con la que se tiene que vivir por el resto de la vida, te da armas para vivir con plena conciencia de que la vida es compleja. Este año fui diagnosticado con cáncer, y la tranquilidad y positivismo de que todo estará bien no pudo existir sin haber sorteado grandes cosas del pasado. Aunque no se puede tener control de muchas situaciones, creo que todos debemos de pensar en que merecemos estar aquí y hacer de este viaje algo bonito. Te invito a ver los momentos malos que hemos vivido desde una perspectiva opuesta a nuestra realidad aprendida. Te invito a no dejarte vencer. Nada es tan malo como parece, ni es para siempre.
Gracias.